Muy buenas tardes, mis amados hermanos y amigos que nos acompañan el día de hoy. Les habla el pastor Ramón de la Iglesia de Jesucristo, Príncipe de Paz. Aquí, mis amados, saludándoles nuevamente y invitándolos a que nos acompañe hasta el final de este mensaje. Le damos gracias a Dios por su vida, por la oportunidad que nos ha dado de poder estar reunidos nuevamente, aunque sea por este medio. Y pues antes de iniciar con el tema, cómo enfrentar la muerte sin miedo, me gustaría voy a hacer una oración. Y bueno, allí donde está usted, incline su rostro, ore conmigo. Y bueno, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad nueva, Dios Padre, que nos das cada día, Padre, de buscar de tu presencia, de dar gloria y honra, Señor, a tu nombre. Te pido, Dios Todopoderoso, que tu Santo Espíritu, Señor, guíe mis palabras, Señor, que unja mis labios, que unja oídos, Señor, y que ablande corazones, Dios Padre, para que el día de hoy, Señor, este mensaje, Señor, sea un mensaje para edificación, Señor, de nuestras vidas. Padre, te damos gracias por cada oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Gracias, Dios Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, y como decía el tema de hoy, voy a estar hablando un poco de el cómo enfrentar la muerte sin miedo. Ahora, que no vamos a ir mucho en detalle, simplemente les voy a mostrar un relato en la Biblia que nos habla, que nos da esa manera de hacerlo, el cómo hacerlo. Ahora, amados hermanos, hablar de la muerte es algo serio. Tal vez usted por allá haya escuchado el vulgar dicho que dice que el muerto al pozo y el vivo al gozo. Amados hermanos, desafortunadamente no es así. Cuando perdemos un ser querido, nos queda un gran hueco, nos queda un gran vacío en nuestro corazón, en nuestras vidas diarias, y también nos queda duelo en nuestros corazones. Pero lo más triste de todo esto, mis amados, es cuando nosotros perdemos a alguien o que alguien se haya ido sin Cristo, que alguien se haya ido sin haber recibido el perdón de pecados. Y también pues que haya partido sin un salvador de su vida. Amados hermanos, quiero que vayamos a la Escritura y quiero que leamos un pequeño relato, unos cuantos versículos de un hombre. Yo aquí le puse anciano, pero en realidad la Escritura no dice que es anciano. Vamos a Lucas capítulo 2, que habla del hombre llamado Simeón. Y del capítulo 2, del versículo 25, vamos a ir hasta el 32. Y dice: he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer con él conforme al rito de la ley, él tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, para luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Perdón. Y bueno, mis amados hermanos, en esta escritura podemos ver, habla del anciano Simeón. Yo le digo anciano porque nosotros le llamamos ancianos a los hombres de
de sabiduría a los hombres entregados a Dios. El anciano Simeón le presenta un testimonio muy honroso aquí en esta escritura, según el Evangelio San Lucas. Dice que vivía en Jerusalén y que era un hombre prominente por su piedad, por su comunión con Dios. Algunos expertos y autoridades judías dicen que había en Jerusalén, por allí por ese tiempo, un hombre de gran prestigio, llamado Simeón, y es este hombre del que vamos a estar hablando el día de hoy. Dicen los judíos que estaba dotado de un espíritu profético. Y aunque se le llama anciano, es decir, yo le estoy llamando anciano por el hecho de que tenía esa sabiduría, que tenía esa entrega a Dios, que tenía esa fe, que tenía esa devoción. Él vivió, él vivió bastantes años después de esto. Pero notemos, mis amados, ¿verdad? Notemos eso, que el texto no dice que era un anciano, pero aunque no fuese un anciano, se le llamó anciano porque él representaba una madurez destacada, una entrega a Dios, una devoción a Dios. Representaba una madurez para Israel, y él tenía una muy buena relación con Dios. Ahora, como decía, tal vez el hecho que se le llamara anciano debe haber sido porque él dijo ahora, ¿cómo dijo? Déjeme leerla. Porque él dijo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. Tal vez que por eso le puse anciano, pero en ese tiempo él no partió, él seguía adelante, lo que significaba, no significaba de que muriese pronto, sino lo que significaba que él estaba listo para morir ahora, que estaba dispuesto a morir ahora si así era la voluntad de Dios, y que se iba en paz, ¿verdad? Este es el punto que quiero que veamos. Amados hermanos, para todos nosotros que hemos tenido la bendición y la gracia de haber conocido a Cristo, de tenerlo en nuestra vida, de haberlo escogido como nuestro Señor y Salvador de nuestra vida, nosotros debemos tener esa disponibilidad de decir: Señor, ahora puedo partir en paz. Amén. Pero desafortunadamente hay mucha gente, muchos hombres, muchas mujeres allá que todavía no pueden hacer eso, no pueden decir eso. Y para ustedes es el mensaje que tengo para ahora, el mensaje que tengo ahora para ustedes. Nosotros debemos de tener esa actitud, debemos de estar gozosos y poder decir sin miedo: ahora, soberano Señor, puedes dejar que tu siervo se vaya. Es algo un poquito difícil para creer, difícil para decirlo, bueno, fácil para decirlo, pero para asimilarlo cuando realmente están sucediendo las cosas, se oye difícil. Pero quiero decirles, amados hermanos, que hay una paz en aquel que cree en Jesucristo, una paz que sobrepasa entendimiento humano, que en los tiempos de dificultades, en los tiempos de duelo, se deja ver. Hay esa paz, hay esa armonía en los corazones. Ahora, amados hermanos, decía que desafortunadamente allá hay mucha gente todavía que no tienen, o más bien hay mucha gente allá que tiene las dos muertes seguras, que necesitan conocer y entregar su vida a Cristo para que la salve, y no tener las dos muertes, sino solamente la muerte primera. Porque en realidad, amados hermanos, nuestra muerte, y le digo de esta manera, la muerte primera es nuestro paso
a la vida eterna. Y yo estoy hablando de la muerte física. Entonces, quiero que veamos unas escrituras antes de pasar a hablar del carácter de Simeón, porque realmente el carácter de Simeón es el que quiero que el día de hoy nos llevemos, que entendamos el cómo él fue capaz de decir: Señor, cuando quieras, tu siervo parte en paz. Ahora, quiero que vayamos a Juan 10:10. En el Evangelio de San Juan, capítulo 10, verso 10, usted lo conoce muy bien. Dice el Señor Jesús, dice: el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y aquí, mis amados hermanos, el ladrón, el diablo, solo viene a traer muerte. Solo viene a traer lo que no nos ayuda, lo que no nos beneficia, lo que no nos bendice. Pero dice el Señor: yo he venido para que tenga vida eterna y para que la tengan en abundancia. Amados hermanos, cuando Jesús habla de vida en abundancia, habla de una vida que nunca termina. Y solamente Jesús lo hace. Amados hermanos, Jehová el Padre mandó a su único hijo. Porque dice Juan 3:16, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, que Dios dio a su hijo para que muriese por sus pecados de usted y mis pecados. ¿Por qué? Dice: para que todo aquel crea, todo aquel que en él crea, el que tenga fe, el que crea en Cristo. Ahora yo les voy a decir de esta manera: el que reciba a Cristo en su vida como su Señor y Salvador va a tener esa vida eterna, esa vida abundante de la que estoy hablando. Amados hermanos, una vez que el Señor murió en la cruz del Calvario, después de la muerte del Hijo en la cruz del Calvario, ustedes y yo no podemos ver a Jesucristo como lo hizo Simeón, que lo tuvo en sus brazos. Lo vio físicamente, pero nosotros no podemos verlo de esa manera, sino que lo podemos ver, no lo podemos ver con nuestros ojos, pero lo podemos ver por medio de nuestro espíritu, de nuestro corazón, porque podemos sentir su presencia, podemos sentir Cristo obrando en nuestras vidas, pero eso solo cuando usted lo invita a su vida, a ser el Salvador de su vida, a ser el amo de su vida. Así de que, amados hermanos, Cristo hizo muchas promesas. Cristo ha hecho muchas promesas en su palabra para su pueblo. Promesas que se han cumplido en muchas personas hasta el día de hoy. Quiero decirte que si tú aceptas a Cristo, tú no serás la excepción. Él tiene promesas para tu vida. Él tiene planes para tu vida. Quiero que veas esta promesa, Juan 10:28. Evangelio de San Juan, verso 28, capítulo 10, verso 28. Dice el Señor: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. El Señor es el que da la vida, esa vida abundante que solamente podemos tener por medio de Cristo, esa vida eterna, esa vida que no acaba. Dice: y no perecerán jamás. Amados hermanos, su vida no tendrá fin, no tendrán fin. Dice: y ni nadie las arrebatará de mi mano. O sea, siempre estaremos con Él. Siempre estaremos con Él. Y bueno, a ustedes, amigos, hermanos que acaban de conectarse o que escuchan esto por primera vez, la vida eterna de la que estoy hablando aquí, de la vida eterna de la que Dios ofrece por medio de su Hijo Jesucristo, no es una vida en este mundo, no es una vida física eterna, no,
malinterprete esto, sino que es una vida eterna en alma y espíritu, en el cielo, en su reino, no aquí en la tierra, amados hermanos, no se confunda. El hombre o la mujer sin Cristo muere 2 veces, es decir, que muere físicamente y luego después muere en alma y espíritu. O sea, con esto quiero decir, cuando muere la segunda vez, ahora sí que es una separación eterna de Dios, y eso en el juicio final. Entonces es de suma importancia que busquemos un Salvador de nuestra vida, y no estoy hablando de la vida espiritual, no estoy hablando, sino que una vida, no estoy hablando de la vida física, quiero decir, estoy hablando de una vida espiritual, de una vida eterna, diferente a la vida aquí en esta tierra. Ahora, después de la muerte que decía en la cruz del Calvario, el Señor llevó todos sus pecados, los suyos y los míos, se los llevó en su primer muerte, porque el Señor murió como todo un hombre, pero al tercer día resucitó. Al tercer día resucitó, y eso es nuestra fe, amados hermanos. Ahora, después de la primera muerte, quiero decirle a usted que ya no hay manera de aceptar a Cristo. Ya no hay manera de que acepte un Salvador después de que haya muerto físicamente. Por eso les decía al principio, amados hermanos, nosotros debemos de aceptar a Cristo en nuestra vida como nuestro Señor y Salvador de ella. Y debe de ser ahora en esta vida mientras podemos hacerlo. Porque, hermanos, después de la primera muerte ya no podemos hacerlo. Quiero decirle, y la única manera de tener esa vida eterna es por medio de Cristo. El Señor Jesús nos dice en Juan 14, que es 14:6, nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por medio de Él, y Él es el único camino. No hay otra manera como llegar al Padre. Mire, véalo de esta manera. Quiero que lo vea de esta manera, hermanos. Cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó y los puso en el huerto del Edén. Los puso en su paraíso donde no faltaba nada, y el Padre hablaba con ellos todos los días. Había paz, no había maldad, no había pecado, hasta que ellos pecaron y fueron echados del huerto. Y la única manera para nosotros volver ahí es por medio de Cristo, por medio de un perdón de pecados, para que Dios el Padre nos acepte de nuevo en su paraíso. Y yo le quiero decir que la buena noticia es que ese perdón de pecado ya está disponible de una forma gratuita, porque Cristo pagó el precio de nuestro pecado en la cruz del Calvario. Amados hermanos, está gratis, está disponible. Quiero decirles, amados hermanos, que no basta 20 oraciones nuestras después de haber muerto físicamente. No bastan 20 misas para que nosotros logremos la salvación para un hermano, para un ser querido. No, lo que basta es recibir a Cristo como el Señor y Salvador. Así como lo dijo, y una vez teniendo al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador de nuestra vida, entonces podemos decir, podemos decir: Señor, ahora puedes dejar que tu siervo se vaya. Lo podemos decir en paz. O tal vez diga como lo dijo el apóstol Pablo, que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si se fijan,
No era solamente Simeón, sino también el apóstol Pablo, que sabía que el morir físicamente era ganancia y es ganancia para todos aquellos que creen en Cristo Jesús, para todos aquellos que han traído a Cristo a sus vidas como su Señor y Salvador de ella. Entonces, amados hermanos, ¿cómo podemos enfrentar la muerte física? Teniendo a Cristo como nuestro Salvador de ella. Amén. Ahora, ¿cómo ve la muerte usted? ¿Tiene miedo? Quiero decirle, nadie la recibimos con gusto, así como de decir, oh, me quiero morir ya. Pero amados hermanos, tener una paz donde decir, ¿sabes qué? Si el Señor me recoge el día de hoy, voy en paz, voy tranquilo. A veces, amados hermanos, ni siquiera dejamos descansar en paz a nuestros seres queridos. Porque ni siquiera hay paz en nuestro corazón para dejarlos ir. Necesitamos que Cristo entre a nuestra vida para que llegue esa paz, para que podamos hacerlo. Ahora, mis amados, quiero que vayamos a analizar un poco este relato de Simeón, y vayamos a Lucas, el capítulo 2, verso 25. Vamos a ver primeramente ese. Y esto es para que conozcamos cómo vivía Simeón, qué era Simeón, por qué Simeón tenía esa paz para decir, cuando puedas, deja a tu siervo ir, o que se vaya. ¿Sí? Dice el versículo 25, dice, y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Quiero que veamos 3 puntos de esta escritura. 3 puntos de Simeón que lo hacían ese hombre único, lo hacían ese hombre con un testimonio honroso y con una destacada madurez, como decía al principio. Primero, él era justo y piadoso. Era justo con los tratos a los hombres y devoto en los tratos con Dios. Él trataba al hombre de una manera imparcial, equitativo, razonable. Así era él con todos los demás. Era un hombre justo con toda la palabra y devoto. Tenía esa devoción y mostraba esa profunda devoción, cumpliendo los mandamientos, cumpliendo la ley de Dios como Dios manda. Amados hermanos, en la vida cristiana hay 2 facetas de suma importancia y deben de ser igualmente honrados. El primero, el ser justo, y el segundo, el ser santo. Y Simeón cumplía esas 2 etapas. Él cumplía esas 2. Ahora, punto número 2, él esperaba la consolación de Israel. Él esperó y oró porque creía. Entonces nosotros necesitamos tener esa fe necesaria para esperar en paz, para esperar en calma. Y así lo hacía Simeón. Este amado hombre de Dios no tenía otra fe ni otro medio o esfuerzo para consolar a Israel, solamente la venida del Cristo, la venida del Mesías, la venida del Rey. Entonces él esperaba que su pueblo Israel fuera consolado por la venida del Rey. Amados, esta sigue a la esperanza de Israel, porque el Señor iba a consolar a Sión, a Israel, a Jerusalén. Ahora, su espera de Simeón, su espera en esa calma, en esa paz, fue una esperanza cumplida. La esperanza de Israel. Llegó la consolación al pueblo.
Y luego dice en Isaías 49:23, dice que no se avergonzarán los que esperan en mí. Así es que espera en el Señor tranquilamente. Espera en el Señor tranquilo, porque Él ya tiene plan para ti. Y no te preocupes, porque en su plan, quiero decir que su voluntad es buena, agradable y perfecta para tu vida. Dios tiene un plan. Punto número 3. Este hombre Simeón estaba conducido por el Espíritu Santo. Y te fijas, amado hermano, estas cualidades debemos de tener nosotros. Dejarnos conducir por el Espíritu Santo. Dice la Escritura, al final del versículo, dice: el Espíritu Santo estaba sobre él. Amado hermanos, hay siempre una conexión muy vital entre esperar en el Señor y el recibir el poder del Espíritu Santo. Amén. El esperar en el Señor es cuando el Espíritu Santo está sobre nosotros. Ahora, el recibir el poder es como nos habla Hechos 1 del 1 al 4, pero no lo vamos a ver el día de hoy. Pero quiero decirles que el efecto de esperar, el efecto de tener sobre sí al Espíritu Santo, bendijo doblemente a Simeón. Quiero decir doblemente porque primero estaba conducido. Fíjense, quiero que vayamos al versículo 26. Lucas 2:26. Dice: él le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería muerte antes que viese al ungido del Señor, antes de que viese al Mesías, al Cristo del Señor. Ahora, el punto número 1 estaba conducido por el Espíritu Santo. Primero fue enseñado, le fue revelado por el Espíritu Santo que no vería muerte antes de que hubiera visto a Cristo el Señor. O sea, en otras palabras le dijo: no morirás antes de haber recibido a Cristo. Nosotros, amados hermanos, lo recibimos en espíritu, lo recibimos en nuestra vida. Él lo recibió en sus brazos. Pero fue en ese tiempo, amados hermanos, Cristo ya murió en la cruz, resucitó al tercer día, y ahora nosotros tenemos a su Espíritu. Ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo que Él nos mandó. Nosotros, o voy a decir en otras palabras, si tú recibes a Cristo, no morirás la segunda muerte, porque tienes al Salvador de tu vida. Deja que el Señor te enseñe, que el Señor te hable de Cristo por medio del Espíritu. Versículo 27. Lucas 2:27. Dice: y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. O sea, él dice que fue movido, fue conducido por el Espíritu Santo, fue llevado al templo. Ahora, cada uno de nosotros que está, voy a decir, poseído por el Espíritu Santo, les son reveladas las verdades de Cristo. Les son reveladas las verdades de Cristo, y será conducido por el Espíritu Santo. Será conducido por el Espíritu. Ahora, José y María trajeron al niño Jesús, lo voy a decir porque ellos estaban cumpliendo con la ley de ese tiempo. Trajeron al niño Jesús para presentarlo, para consagrarlo a Dios conforme a la ley. Y él fue guiado por el Espíritu a ir ahí. Allí les quiero decir que José y María no le mandaron un correo electrónico a Simeón para decirle: sabes que nos vemos en el templo, ahí vamos a estar con el niño. Para nada, fue conducido, fue guiado por el Espíritu Santo. Ahora quiero decirles, voy a invertir el orden. Se llenó
del Espíritu Santo y entonces llegó ahí. O sea, el Espíritu Santo nos llena, nos guía, nos conduce y nos muestra, nos revela. ¿Acaso no le gustaría a usted que el Espíritu Santo le revelara todo lo de Cristo? Yo quiero saber todo lo de Cristo, pero el Espíritu Santo nos va dando conforme a su voluntad, conforme a nuestra necesidad. Y ahora, yo le quiero decir a usted que si usted se llena del Espíritu Santo, entonces voy a decir que se llena del Espíritu Santo por medio de Cristo, entonces usted podrá estar disponible, o podría estar usted dispuesto a esperar por y para Dios, y entonces podrá vivir la vida justa, la vida devota delante de Dios y de los hombres, siendo enseñado por Dios y conducidos por el Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos de ese Espíritu. Porque, amados hermanos, el ser guiados, el ser llenados, nos habla, nos enseña, nos revela el Espíritu Santo las cosas de Cristo. Tal vez seamos algunos muy intelectuales, muy capaces, pero, amados hermanos, hay algo más allá que no podemos entender con nuestra capacidad humana, sino que necesitamos el poder sobrenatural del Espíritu Santo de Dios. Ahora, quiero que vayamos allí al capítulo 2 de Lucas, donde estamos, al versículo 28 al 30. Al 28 al 30. Estamos aprendiendo de Simeón. Dice, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Amados hermanos, escucha el gozo del testimonio de Simeón. Quiero que te preguntes, porque me lo he preguntado yo, ¿tú puedes dar este mismo testimonio? Amados, la actitud de Simeón es verdaderamente una actitud llamativa, de pie con el Salvador recién nacido en sus brazos. Imagine usted, esos brazos que estuvieron por mucho tiempo levantados en oración y que ahora eran recompensados con la dicha, con la bendición de cargar a su Salvador. Imagine usted. Quiero preguntarle, ¿quién puede refrenarse de dar un ferviente testimonio como esos cuando sus brazos han sido cargados y sido llenados con el Salvador personal de su vida? El día de hoy yo quiero decirle que Dios está ahí y lo puede recibir ahora, no en sus brazos, sino en su corazón. Y yo quiero decir que también usted dará testimonio. Yo quiero decir que también usted dará ese testimonio de gozo por tener al Cristo en espíritu en su corazón. Quiero decirles, amados, este siempre es el poder que satisface o satisfaciente de llegar a conocer a Cristo. Y cuando es recibido en nuestro corazón con fe. Este es el testimonio que dan todos los que han recibido a Cristo. Y cuando tenemos a Cristo, cuando tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, cuando lo hemos recibido en fe, Él da testimonio de Cristo y la salvación de Dios. Fíjense en el verso 30, dice, han visto mis ojos tu salvación. Amado hermano, el día de hoy quiero decirte que no lo vas a ver con tus ojos, pero si tú recibes a Cristo el día de hoy, lo vas a ver con tu corazón, lo vas a ver con tu espíritu. Vas a ver la salvación. Fíjense, amado, qué hermoso título.
la salvación, porque dice, porque han visto mis ojos tu salvación. Cristo es esa es tu salvación. Porque estaba hablando de Cristo. El gran amor de Dios, su misericordia y el poder, unidos para redimirnos y bendecirnos en la persona de su Hijo. Esto fue, amados hermanos, el desnudo de la mano de Dios, proveyendo la salvación para todo aquel que lo recibe, para todo aquel que lo recibe en fe. Amén. Ahora, quiero decirles que, o más bien preguntarles, ¿qué otra cosa más que el Cristo viviente en nuestros corazones podrá jamás prepararnos para partir en paz? ¿Qué otra cosa? Absolutamente ninguna otra cosa nos dará y la cambies conforme a tu voluntad. Te pido que perdones mis pecados y que de hoy en adelante seas el Salvador de mi vida. Gracias, gracias Señor por salvarme. Amado Padre, te pido en el nombre de Jesús, en esta tarde, Padre, que mandes a tu Santo Espíritu, Señor, a llevar consuelo a todas las familias que se encuentran en duelo por la pérdida de algún ser querido. Oramos, Dios Todopoderoso, específicamente por la familia Murillo, por la familia Moreno. El día de hoy, Señor, los ponemos en tus manos, Padre. Te pedimos que tu Santo Espíritu y la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, les inunde sus corazones. Y como siempre, amado Dios, estamos agradecidos por tu gracia, por tu misericordia.